Bienvenidos a Observatorio. Hoy están con nosotros dos expertos en el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, Magdalena Cervantes y Ricardo Robles. Nos van a hablar de las crisis y de las consecuencias de la misma en este importante sistema. Acompáñenos. Pues ya estamos aquí en nuestra sección desde el aula, en esta ocasión con Jocelyn Gutiérrez, que eres experta también en el sistema. De hecho, trabajas desde hace tiempo en este observatorio sobre el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos que ha promovido la UNAM, pero que en realidad funciona con el apoyo de varias instituciones. Jocelyn, ¿por qué hablamos de que hay una crisis o de que el sistema está enfrentando un momento crítico? Bueno, principalmente se habla de la crisis presupuestaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también hace unos meses emitió un comunicado en el que también manifestaba que tenía una crisis presupuestaria para llevar a cabo su mandato, pero específicamente la Comisión Interamericana es quien el pasado 23 de mayo emitió un comunicado de prensa en el que menciona la grave crisis presupuestaria que enfrenta, lo cual la llevaría a tener dos efectos, que es la de, primero, perder el 40% de su personal, es decir, la Comisión Interamericana ahora tiene 78 miembros. 78 personas que trabajan ahí, in situ. Así es. ¿En dónde está ubicada? En Washington. En Washington, Estados Unidos, y hay 78 personas que trabajan físicamente ahí. Así es. Okay. Entonces, ya que ahora no cuenta con los recursos suficientes y los contratos del 40% de su personal, es decir, de 30 personas, estarían venciendo el 31 de julio, no tiene el dinero suficiente para renovar esos contratos, lo que significaría que ellos se van y se queda solamente con 48 personas. O sea, habría un recorte de personal en esta comisión. Ya nos contará Ricardo Robles, que acaba de estar por allá, cómo funciona, qué hacen estas 78 personas, por qué se necesita que estén, etcétera. Tú dime una parte, digamos, previa, que es, ¿quién financia este sistema internacional de garantía de los derechos? Bueno, el sistema interamericano tiene dos fuentes de ingreso, que es primero el fondo regular, que es como el presupuesto que la anual, OEA, digamos. Que el presupuesto de la OEA. La OEA es la Organización de Estados Americanos. Perdón, la Organización de Estados Americanos le destina directamente a la Comisión Interamericana y a la Corte por su parte. A la Comisión Interamericana le da el 6% de su presupuesto. Solo el 6% anual. de su presupuesto. Así es, de la OEA. Okay. Eso se lo da para la Comisión Interamericana, que es más o menos unos $5 millones. Okay. Entonces, ese es el primer, la primera fuente de recursos, que es el fondo regular. Okay. Y el segundo es el fondo específico. Este fondo se integra por las aportaciones voluntarias de los estados miembros de la OEA. Aportaciones voluntarias de los estados miembros de la OEA. De los estados miembros de la OEA, de estados que no son miembros de la OEA. ¿Por ejemplo? Dinamarca, Noruega, España. Los países nórdicos, y países europeos. Generalmente europeos, sí, son los que aportan voluntariamente, aportan al sistema interamericano como parte de su preocupación por los derechos humanos. Eso te iba a preguntar, ¿por qué un país europeo invertiría parte de su presupuesto en un sistema pues que tiene que ver más bien con los asuntos de América Latina? Sí, pues la principal razón es por su preocupación general en cuanto a los derechos humanos. Y como también ha habido como un constante diálogo entre el sistema americano, entre el sistema europeo y ahora incluso el sistema africano. Son sistemas regionales que tienen una importancia no solo para los países de esa región, sino también para los países, en este caso, europeos. Ahora, nos decías entonces, hay dos fuentes de financiamiento, una proviene de la OEA, son los fondos regulares, nos dices, y otra proviene de estas aportaciones voluntarias. Así es. Son voluntarias, obviamente, para los países europeos, pero también son voluntarias para los países latinoamericanos. Pues hasta ahora sí, porque no hay ese mecanismo de aportaciones no está regulado, entonces está a la voluntad política de los estados. A la voluntad, me importa mucho eso que subrayas, política de los estados. Bueno, y nos dices, hay una crisis,
la propia comisión anuncia que está a punto de entrar, digamos, en una recesión que le va a suponer un recorte muy importante de su personal. ¿Cuál es la causa de esa crisis? Es decir, ¿cuál de los dos fondos está dejando de fluir? Pues en realidad ahora es que los dos tienen un problema. A ver. Porque el fondo regular solo cubre, el de la OEA, solo cubre la mitad más o menos de los fondos mínimos con los que trabaja la comisión. Okay. Es decir, no le son suficientes. O sea, es muy poco dinero y ese no se ha incrementado. Nunca le han sido suficientes para trabajar a la comisión. Y ahora los fondos específicos también se han visto disminuidos, puesto que, como le comentaba, la Unión Europea y los países europeos en general son quienes más aportaban voluntariamente a la Comisión Interamericana. Ahora, la respuesta de los Estados europeos y de la Unión Europea ha sido que han reorientado sus prioridades por la situación de los refugiados en Siria y esta cuestión de asistencia internacional que se ha dado en los países europeos. Entonces, ellos mencionan que pues ahora la prioridad está siendo esta y además en un momento que todavía el mundo no termina de salir de una crisis, de una recesión económica. Y además también le han preguntado a la Comisión por qué los estados americanos, que son quienes crearon el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no se hacen cargo de la totalidad de los recursos que necesita la Comisión y la Corte para funcionar adecuadamente. Y esa pregunta te la hago a ti. ¿Por qué los estados latinoamericanos no se hacen cargo de financiar un sistema que es un sistema regional propio? ¿Cuál sería tu argumento? Bueno, pues creo que es el argumento que ha estado como por parte de muchos académicos, expertos, del propio presidente de la Comisión Interamericana, que hasta cierto punto la Comisión Interamericana ha llevado o ha realizado un trabajo importante para la región, ha señalado los desafíos con los que se encuentran los países, ya cada uno, ante la efectiva protección de los derechos humanos en sus estados, y esto podría llegar a incomodar el hecho de que un organismo internacional le señale a los estados. Está bien, o sea, tu tesis es que es una tesis muy interesante y, como bien dice, una tesis que está en estos días muy presente en el debate de quienes están interesados en estos temas, que es, bueno, dado que los estados son quienes son, digamos, señalados, denunciados, en algunos casos sancionados por este sistema, pues entonces probablemente tienen incentivos para no mantenerlo fuerte, para no financiarlo. Eso supondría que hay un abandono de la agenda democrática y de la agenda de derechos en varios países de América Latina. ¿Tú compartirías esa preocupación, Jocelyn? Pues yo creo que sí, sobre todo observando la postura de ya estados concretamente, como la posición de nuestro país sobre la respuesta ante esta solicitud que hace la Comisión de Apoyo Financiero, y el Estado mexicano ha negado su participación para sacarlo a flote, para que la Comisión Interamericana menciona que tiene $1 millón de déficit, o sea, necesita $1 millón para salir este año. Entonces ese es como el... O sea, si no recibe $1 millón, entra en esta crisis de la que Así es. Entonces el Estado mexicano ha mencionado que ha hecho sus aportaciones voluntarias como debe, que dio dinero para el grupo de expertos independientes, y que pues descarta la posibilidad de dar más fondos. Más dinero. ¿Y a ti, tu opinión sobre eso? Ya nos quedan 30 segundos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué te preocupa? ¿Por qué sería grave que entrara en crisis el sistema interamericano y, en este caso concreto, la Comisión? Porque el sistema interamericano es una instancia a la cual pueden acudir ya una vez que se han agotado los recursos internos. Es una instancia a la que pueden acudir las víctimas y serían las principales afectadas, creo yo, si el sistema interamericano deja de funcionar de manera óptima. Serían los principales afectados porque son quienes van a sufrir como las consecuencias, el retraso procesal, que no podrán asistir a audiencias donde son escuchados,
y en general... Las víctimas de violaciones de derechos Así humanos son quienes más perderían, nos dice Jocelyn, yo estoy de acuerdo con ella, si este sistema entra en crisis. Vamos a una pausa y regresamos a nuestro análisis en perspectiva con otros dos expertos, porque usted ha visto que Jocelyn también lo es, del sistema interamericano de derechos humanos. Regresamos.